Hola mis amigos, muy buenos días a todos ustedes, espero que estén muy bien el día de hoy. Eh, en este programa que hemos decidido generar para todos ustedes sobre cómo afrontar precisamente esta crisis y esta emergencia provocada por el COVID-19, más que hacernos reflexionar solo de lo que puede pasar o de lo que podemos hacer frente a esta crisis, tiene la intención de hacernos reflexionar sobre lo que podemos hacer en una situación de crisis, cualquiera que sea. Hablamos de crisis o emergencias sanitarias, emergencias causadas por desastres naturales, emergencias económicas que incluso las mismas familias pueden llegar a vivir en cualquier momento. En ese orden de ideas, muchachos, quería yo compartirles en este módulo, que es de afrontamiento de las familias frente a este tipo de crisis, algunas claridades sobre esa forma como las familias pueden afrontar precisamente estas situaciones. Una de las primeras, de los primeros momentos que hay que revisar es precisamente cuando llega la crisis, el momento de la aceptación. Entonces, es uno de los más difíciles, por cierto, es uno de los más largos, se demora bastante tiempo tal vez la familia como tal en aceptar, ¿sí?, que hay una crisis. Es decir, si retomamos el ejemplo de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, podemos darnos cuenta que realmente fue difícil y fue demorado entender que había una crisis sanitaria a nivel global, que había una pandemia como en las películas, que se había extendido por todos los rincones del planeta, o por lo menos que amenazaba con extenderse por todos los rincones del planeta. Y de ese modo se volvía difícil también el hecho de entender que debíamos en algún momento aislarnos preventivamente para poder prevenir este tipo de situaciones o los desastres o las consecuencias que se iban a venir tras esta pandemia. Entonces, de pronto uno de los familiares lo aceptaba, el otro no, entonces se dialogaba, se discutía en el núcleo familiar sobre qué podía pasar dentro de esa situación. Entonces, hipotéticamente, nos tocará hacer cuarentena como grupo familiar, hipotéticamente, hablábamos de hipótesis, pero en algún momento ya hubo un decreto, no solo en Colombia, sino en todos los países que han sido afectados por esta epidemia, o por esta pandemia más bien, hubo un decreto desde el alto gobierno que dijo, este es el momento de que iniciemos la cuarentena preventiva primero, luego obligatoria o aislamiento obligatorio como se le ha denominado aquí en Colombia. Y en ese momento entonces las familias entran en una pequeña crisis de ansiedad, pequeña o grande para otras, ¿ya? Digamos que como núcleo familiar no podemos hablar generalizado, unas familias tuvieron mayor aceptación que otras, pero sí, muchos grupos familiares en ese momento se pusieron a pensar, bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo afrontamos una cuarentena o un aislamiento obligatorio de esta índole? En ese momento entonces, cuando nos hacemos esa pregunta del cómo, ¿ya? Porque no entendíamos muy bien el qué es un aislamiento obligatorio. Cuando vamos a preguntarnos por el cómo, mucho menos lo sabemos. Entonces, de clínica psicológica, nosotros, ¿qué es lo que buscamos hacer justo en ese momento cuando anuncian las autoridades que debíamos hacer un aislamiento obligatorio con nuestras familias? En el caso de vivir solos, pues bueno, hacerlo por responsabilidad también, ¿sí? La idea era que todos nos quedemos en nuestra casa cuidándonos, siendo responsables con nosotros mismos y con los demás. Entonces, nos damos cuenta de eso, empezamos a asimilar el proceso y empezamos a generar contenido como el que estamos generando en este momento para explicarles a ustedes que es una oportunidad. El aislamiento obligatorio finalmente resulta siendo una oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros retomemos nuevamente muchos lazos familiares que se habían cortado antes de esta situación debido a la vida acelerada que estábamos llevando muchos a causa del trabajo, a causa del estudio, a causa de todas las obligaciones y todas las responsabilidades que teníamos. Lo que pasa es que
La sociedad ya en los últimos años venía desarrollando una vida muy acelerada, una vida que solo se dedicaba a producir. Entonces, en la familia, por ejemplo, el rol del padre siempre se lo ha asociado como el proveedor. Entonces es el que produce, el que gana, el que provee a su familia. Y él con eso siente que cumplió ya esa labor o ese rol que se le ha encomendado. La madre, por otro lado, asume que también debe aportar en la casa, entonces también trabaja, produce, gana y provee de cierta manera a su hogar, a sus hijos si los tiene, a su esposo. Y todos llevamos como que ese mismo ritmo de vida, todos buscando cumplir el rol en función de la producción. Si yo produzco, entonces estoy cumpliendo mi rol, nadie tendría por qué decirme nada. Pero nos damos cuenta ahora con este aislamiento que va más allá de eso, que todos cumplimos un rol en nuestra familia muy diferente al hecho solamente de producir. Nuestro rol en la familia es precisamente el de padre, ¿sí? El de madre, el de hijo, el de tío, el de abuelo, bueno, cantidad de roles diferentes que van mucho más allá de la producción. ¿Y por qué les hablo de esto? Precisamente porque ahora, cuando estamos en este aislamiento preventivo, en este aislamiento obligatorio, y desde que fue preventivo también, pues nos damos cuenta precisamente de que no sabemos cómo cumplir ese rol, ¿sí? Y en ese momento nos damos cuenta también de la necesidad de tener herramientas que nos permitan saber cómo cumplir ese rol. Es decir, cómo ser padre más allá de la producción, vuelvo y repito, porque me alejan del estímulo que en ese momento era el trabajo y la producción, y entonces me quedo desarmado, no tengo herramientas para afrontar un rol de padre. Y me doy cuenta que mis hijos necesitan muchas más cosas que la exclusiva producción mía en función del dinero o de las provisiones que se pueda traer al hogar, para que sepa que cuenta con un padre, o sepa que cuenta con una madre, o mis padres sepan que cuentan con un hijo, ¿m? O mi pareja sepa que cuenta con un esposo, con una esposa. Entonces, precisamente por medio de este tipo de estrategias, nosotros lo que buscamos en ese momento fue brindarle esas herramientas, herramientas diversas, amigos, herramientas muy diversas como pasar un momento de diálogo en casa, empezar a regular, bueno, siempre lo dijimos desde Clínica Psicológica, empecemos a regular el uso de la tecnología en nuestros hogares. Lo hicimos, seguramente muchos no lo hicimos, porque es lo más práctico hoy en día, porque entretener a tus hijos con una pantalla de un celular es mucho más fácil que disciplinarlos tal vez de otra manera. Hay menos desgaste para ti. Ahora, que eso sea bueno o malo, el juicio moral, digamos, no nos corresponde a nosotros, eso será propio de la evaluación de cada familia. Sin embargo, en este momento, volvemos a insistir, hay que regular el uso de las pantallas, hay que compartir más en familia, hay que dialogar más, ¿sí? Estrategias que van todas enlazadas a una estrategia magna que es el diálogo, la comunicación. Si no nos comunicamos en esta época, bueno, realmente ya las cosas estarían fallando mucho. Entonces, empezamos a comunicarnos, empezamos a conocer más de nuestros hijos, empezamos a hacerles preguntas, porque nos empezamos también a dar cuenta que nuestras parejas, que nuestros hijos, hombre, tienen una vida, unos interrogantes, tienen un estilo de vida tal vez muy diferente al que nosotros nos imaginábamos, ¿sí? No sabíamos X cualidad de nuestra pareja que ahora, estando más tiempo con ella, la hemos descubierto, ¿sí? No sabíamos X o Y cualidad o defecto de nuestros padres y que ahora, estando más tiempo con ellos, lo descubrimos o nos dimos cuenta que nuestros padres cada día están avanzando más en su edad, que necesitan ciertos cuidados diferentes a los que uno asumía que debían tener. Entonces, de todo ese tipo de cosas solo es posible darnos cuenta, amigos, cuando estamos en un momento como este. Qué difícil entender que necesitamos de un aislamiento obligatorio, que nos obliguen a estar en nuestras casas
para poder descubrir ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas que en nuestros grupos familiares existen, que nuestros familiares tienen, que nuestros familiares necesitan en algún momento de sus vidas. Estrategias hay muchas, pueden encontrar nuestros videos en nuestro canal de YouTube puntualmente con cada una de esas estrategias, pero voy a nombrarlas brevemente, algunas de las que hemos mencionado: juegos de mesa, todo enfocado en el diálogo, vuelvo, repito, juegos de mesa. ¿Por qué no volver a la hora del cuento como antes, cuando lo hacíamos con nuestros abuelos? Si tenemos la oportunidad de tener a nuestros abuelos dentro de las casas, volvamos a hacerlos sentir importantes con una hora de cuento o un momento de cuento a sus nietos. Era fantástico reunirnos en la sala a escuchar las historias de la abuela o las historias del abuelo. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no aprovechamos este momento para hacer eso? Cuentos, juegos de mesa, les decía, ¿por qué no juegos de preguntas? Hay muchos juegos de preguntas en internet, por ejemplo, que te van a ayudar mucho a descubrir cosas de la personalidad de tus parejas, vuelvo y repito, de tus padres, de tus hijos, que no sabías que existían, pero que ahora con este tipo de estrategias puedes descubrir. Y después que termine la crisis y después que vuelvas a tu trabajo, la vida ya no la vas a ver de la misma forma como la veías antes, porque has aprendido más de tu grupo familiar, que se supone es lo más importante en tu vida, se supone que es el motivo por el cual todos los días te levantas a trabajar. Entonces, amigos, la invitación es a reflexionar sobre eso, sobre las diferentes estrategias que podemos tener para afrontar esta crisis. Busquen nuestros videos de YouTube, vuelvo y les digo, ahí están detalladas las estrategias, pero podemos hacer muchas cosas, somos muy creativos los seres humanos, de verdad, ¿sí? Eso depende de cada núcleo familiar. Manejemos y retomemos el diálogo en pareja, retomemos los momentos en pareja que tal vez tanto se han perdido y tanto se reclaman hoy en día, porque es el momento de hacerlo. Tenemos esta oportunidad y hay que aprovecharlo. Muchas gracias, amigos. Continuemos con el siguiente módulo.